¿Me escuchan? Sí, ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Aprovecho para saludarlos. Como decía Olguita, hace tan solo un mes llegué de Noruega y de pronto no he tenido la oportunidad de saludar a alguno de ustedes. Me alegra mucho estar aquí. Y como decía Olga, ustedes no saben lo que para mí es estar hoy compartiendo la palabra delante de mi iglesia, de mi congregación. Como decía Olguita, yo crecí en el Señor aquí, nací, crecí, me formé, me enviaron para servir y hoy tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor es un privilegio, un gozo y una responsabilidad que asumo reconociendo que no es por mí, sino que es por su gracia. Así que qué rico poder compartir con ustedes la palabra de hoy. El texto de hoy es el texto lema para todo el mes. Primera de Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Quedó chévere el afiche, ¿cierto? A mí me gustó bastante. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y es que cuando uno empieza a pensar en, ¿por qué? Espérense, yo subo esto un poquito. Eso. Cuando uno empieza a pensar en este versículo, uno dice, no me avergüenzo. Y a mí se me vino a la cabeza momentos en los que yo me he avergonzado, en los que he sentido oso, como dice el título de su pasaje. La propuesta de Dios no da oso. Bueno, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que hemos sentido oso o no. Momentos en los que uno dice, uy, trágame tierra, me quiero desaparecer del mapa. Y por ejemplo, una vez, hace poquito iba a saludar a un amigo, entonces yo lo vi por detrás, entonces dije, ay, ese es Andrés, entonces fui por atrás y lo abracé, le dije, ¿qué iba Andrés? Y se voltea y no era Andrés. Uy, qué pena tan grande, ¿cierto? Oso, ¿sí? Oso. Todos hemos tenido y hemos pasado por situaciones que nos han avergonzado, que hemos sentido oso. Pero el día de hoy yo quiero compartirles de algo que jamás nos debe dar oso, de lo cual nunca nos deberíamos avergonzar como creyentes, y es del Evangelio. Del Evangelio nunca deberíamos sentir oso. Así que quiero pedirles que me ayuden, vamos a leer el texto y vamos a comenzar este tiempo orando y que Dios nos hable y prepare nuestros corazones. Dice el pasaje, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente y de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Señor Padre, te queremos pedir que en esta tarde tú abras los ojos, los oídos de nuestro corazón y nos hables, Señor. Queremos verte, queremos escuchar tu voz hablando y transformando nuestras vidas, Señor, cambiando nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y es que, al parecer, habían razones para que Pablo tuviera oso o vergüenza del Evangelio, porque es que cuando yo leo el texto y dice, no me avergüenzo, es que de pronto había algo que le estaba generando la posibilidad de sentirse avergonzado, y por lo que tiene que decir, no, a pesar de esto, yo no me avergüenzo. Así que, durante la exposición vamos a ver dos cosas. El primer punto, como ustedes lo tienen en sus bosquejos, es razones que nos pueden hacer sentir oso del Evangelio, ¿cierto? Y el segundo punto es razones para definitivamente no avergonzarme. Veamos qué era lo que le estaba pasando a Pablo y qué era lo que estaba pasando en el medio del contexto para que él hiciera esa declaración. Segunda Timoteo 2:9 dice, por el Evangelio sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Filipenses 1:13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias a todos. Es que al parecer Pablo sí estaba como teniendo razones para querer tener vergüenza u oso del Evangelio. Miren, Pablo fue encarcelado en Filipos, echado de Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, se burlaron de él en Atenas, fue llamado loco, lo apedrearon.
la mayoría de los dirigentes judíos lo consideraban traidor. Ustedes saben que Pablo, antes de volverse al cristianismo, ¿él era quién? Era judío de pura cepa, fariseo, conocedor de la ley, intachable y hasta persecutor. Y ahora estaba del otro lado. Y por los judíos y por los romanos, algunos de pronto los consideraban un romano desorientado, un alborotador empedernido o un simple criminal. Miren, tanto le estaba costando el evangelio a Pablo, tanto le costó, que incluso le significó morir por el evangelio. Y como a Pablo, el evangelio estaba exponiendo también, no solo a él, sino a todos los creyentes de la época. Ustedes saben que estaban en un contexto en el que estaban diferentes grupos de personas, ¿cierto? Estaban judíos, estaban griegos, y por ejemplo Pablo está escribiendo esta carta desde Corintio, camino a Romanos y los romanos. Y cada uno de esos tres tipos de personas, pues la gente se estaba enfrentando a lo que ellos respondían con respecto al evangelio. Por ejemplo, para los griegos, ¿qué era lo más importante? El conocimiento, la sabiduría, ¿cierto? De hecho, los griegos se consideran a ellos mismos sabios y a todos los demás como bárbaros e ignorantes. Así que para ellos les parecía absurdo que la salvación viniera a través de un judío bárbaro, ¿cierto? Ignorante, crucificado, ¿a más salvarse de qué? Entonces imagínense lo que podían sentir los creyentes en esa época. De pronto ellos tenían vergüenza de ser tildados de tontos, de ignorantes. Ahora, miremos con los romanos qué estaba pasando. Ustedes saben que ¿quién era el rey o el emperador del imperio romano? ¿Cómo era considerado? Dios, ¿cierto? El emperador era el mismo Dios, el representante de Dios en la tierra. Así que imagínense lo que les podía producir a los creyentes decir que es que el verdadero Dios y el Hijo de Dios era Cristo. Ante eso ellos podían tener miedo de pronto de ser perseguidos. Les podía estar causando persecución. ¿Y qué decir de los judíos? ¿Los judíos a qué tipo de Mesías estaban esperando? ¿Al crucificado? ¿A quién? Al rey, ¿cierto? Estaban esperando, era un Mesías libertador, poderoso, pero que el evangelio de Cristo estuviera diciendo que es que el Mesías era uno que había sido crucificado, un maldito, un criminal. Eso ellos lo consideraban una herejía. E imagínense lo que los creyentes podían sentir al compartirle de Dios a los judíos. Miedo. Miren, si habían matado a su líder, a Cristo, ¿qué les podía esperar a ellos? Así que la situación era evidentemente clara. Ellos, en medio de ese contexto, tenían razones suficientes para poder estar avergonzados del evangelio. Y es que el evangelio ha traído consecuencias a veces difíciles y ha causado algún tipo de sufrimiento a cada generación de creyentes, desde la de Jesús, Pablo, hasta nuestros días. Y estas consecuencias pueden estar haciendo que nos sintamos tentados a tener oso de este maravilloso evangelio. Es decir, ser tentados a tener oso del Señor del evangelio, de Jesús, del contenido del evangelio y también de las consecuencias de los padecimientos que hay veces podemos tener por este. Miren, lo que vivió Pablo y lo que estaba viendo esa gente no era solo una experiencia particular de ese momento. Ayúdenme con Juan 15, 19 al 20. El mismo Jesús, poco antes de su crucifixión, se lo explicó a sus discípulos y les dijo, miren, es que si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos. Pero es que ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido dentro del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. También a ustedes los perseguirán. Miren, ser perseguido, sufrir por causa del evangelio es una realidad de todos los creyentes. Seguramente a diferente escala, seguramente depende del contexto en el que nos encontremos, de la ciudad o el lugar donde vivamos, pero cuesta. ¿No escuchamos las noticias? ¿No escuchamos que, por ejemplo, el año pasado con todo el grupo terrorista islámico ISIS, los creyentes
de Siria e Irak fueron perseguidos. A ellos les cuesta seguir a Cristo. Es una realidad no solo de allá, sino también de aquí. Y es que hoy en día la gente del mundo también le parece absurdo y se ofende por un mensaje que en medio de un contexto secular y ateo proclama que Dios existe. Eso a muchos les ofende y les parece absurdo. En medio de un contexto en el que hay un humanismo tan fuerte, un mensaje que dice que es que no somos tan buenos, que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. Ese mensaje a muchos les parece locura y les ofende realmente. En un contexto en el que la posmodernidad ha invadido nuestra vida y donde la verdad es relativa y hay una infinidad de caminos para llegar a Dios, un evangelio que proclama que solo en Cristo hay salvación, perdón de pecados y que Él es el único camino a Dios, sí que ofende a la gente. Miren, eso me recuerda hace unos años que con MAF estábamos coordinando uno de los grupos de salida misionera juvenil y nos fuimos a Antioquia, estábamos en el municipio de Sopetrán. Éramos más o menos 15 muchachos y nos abrieron un espacio para poder compartir, presentar unas obras de teatro y compartir el evangelio en la Casa de la Cultura. Estábamos allá en la Casa de la Cultura todas las tardes. Se reunían los jóvenes y gente a tener expresión de arte y también a jugar fútbol, microfútbol. En ese momento nosotros nos abrieron el espacio, nosotros empezamos a hacer nuestras obras, nuestras canciones, a compartir de Dios. Y me acuerdo que de repente todo el mundo empezó a chiflarnos. Nos chiflaba, nos gritaba, no nos dejaba decir lo que teníamos que decir, groserías nos decían. Y nosotros en medio de la obra todos nos mirábamos y era como, ¿qué hacemos? No, terminemos la obra, compartimos y nos fuimos de ahí. No saben cómo esa experiencia impactó a todos los muchachos que fueron en la salida. Muchos sintieron vergüenza. Vergüenza. Y es que podemos sentir vergüenza. En el colegio hay veces tenemos vergüenza. En la universidad cuando exponemos y decimos que somos creyentes y hablamos la verdad, a veces nos da vergüenza hablar y decir lo que creemos. En el trabajo, con nuestra familia. Porque es que el evangelio hay veces trae oposición. Trae oposición. Ahora, por favor, escúchenme y sépanme entender. Yo no estoy diciendo que el evangelio es sufrimiento y que es sufrir por sufrir. No. El evangelio, antes que ese padecimiento que tenemos producto de él, es vida, es gozo, es salvación para nuestras vidas. Es lo más maravilloso que podemos tener cada uno de nosotros. Pero no es el evangelio de pare de sufrir, no es el evangelio de prosperidad económica y poder, no es el evangelio de una vida sin problemas, fácil, sin dificultades. Si ese fue el evangelio que te vendieron, no es así. Hay dificultades, incluso hay dificultades por seguirlo. Ahora, en medio de ese contexto, en medio de esa realidad, Pablo está diciendo, por todo esto, y a pesar de todo esto, yo no me avergüenzo del evangelio. Y entonces expone unas razones por las cuales no se avergüenza. Segundo punto, las razones para no sentir oso del evangelio. La primera razón es el mismo evangelio, es que el evangelio es la propuesta de Dios para la humanidad. Es la propuesta de Dios. Ustedes saben que la palabra evangelio viene del griego que quiere decir las buenas nuevas, son las buenas noticias. También es llamado por Pablo como el evangelio de la cruz, el evangelio de la verdad. En 1 Corintios 15, 3 al 4, si quieres me ayudas con ese pasaje, 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo expone, dice, ¿qué es el evangelio? ¿Ustedes quieren saber qué es el evangelio? Es lo que dice acá. Él está diciendo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. 2 puntos. Este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y que fue resucitado, que resucitó al tercer día. Esa verdad tan simple es el evangelio. Esa verdad tan simple es la propuesta de Dios. La propuesta de Dios.
Y cualquier presentación del Evangelio que no contenga estos elementos, cualquier presentación del Evangelio que no presente a Cristo, el crucificado y resucitado, no es el Evangelio. Ahora veamos la primera razón por la cual esta propuesta no nos debe avergonzar. Y la primera razón es su poder. El versículo 16 dice, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Es poder de Dios. Esto implica primero que el Evangelio no viene de mí, viene de Él, ¿cierto? Que no es una idea mía, no es la idea del hombre, no es la idea de una iglesia, no. Es la idea de Dios, la propuesta de Dios frente al problema del hombre es su idea. Y es una idea que tiene poder. Y la palabra que se utiliza acá viene del griego dinamis, que es de donde nosotros utilizamos dinamita. Es poderoso, poderosísimo. Es un término dinamis, un término que se utiliza o que hace referencia a una capacidad o fuerza sobrenatural, abundante y milagrosa dada por Dios para llevar a cabo algo. Es decir, su poder es la herramienta que Dios nos da para que podamos proclamar el Evangelio. Es poderoso. Y como es poderoso y viene de Él, cuando compartamos el Evangelio, no nos sintamos avergonzados, porque podemos saber que no es nuestra idea y no es en nuestras fuerzas, sino que es su poder que puede transformar, que puede, como dinamita, hacer cambios profundos. Sin embargo, lo más increíble en relación a este punto es lo siguiente. Voy a leer 1 Corintios 1, del 18 al 27, pero se los voy a leer porque me salto algunas partes. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. El versículo 19 dice, ¿por qué? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero es que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Miren, como les decía ahorita, el Evangelio es la cruz, es Cristo crucificado. ¿Y recuerdan lo que esto significaba para la gente de la época y lo que significa para la gente de nuestra época? Es algo absurdo, es ilógico, es tropiezo. ¿La cruz? ¿Que en una cruz esté la respuesta a todos los problemas de la humanidad? No, parece un mensaje muy débil. Pero es que precisamente Dios destinó y decidió decir lo pequeño, lo débil, para manifestar su gran poder. Es como la canción, no sé si la han escuchado, de Santiago Benavides, de la semillita de mostaza, que Dios ha decidido emprender las grandes empresas humanas a partir de semillitas de mostaza, de cosas que a la percepción de todo el mundo son insignificantes, pequeñas. Él las usa para obrar su gran poder y su salvación. Y su salvación. Así que cuando compartamos su propuesta, no sintamos oso, no sintamos vergüenza, porque precisamente en medio de nuestra debilidad, de mi debilidad, Él demuestra su poder a través del Evangelio. Y esta cruz, que hoy en día parece tan insignificante e irrelevante para nuestra sociedad, es la respuesta de Dios para el mundo caído. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Por eso no nos avergoncemos del Evangelio. Ahora, la segunda razón que Pablo nos da para no avergonzarnos es el objetivo, el mismo objetivo de la propuesta, el Evangelio. Y para ilustrar este tema, quiero compartir una experiencia que me avergüenza un poquito comentárselas hoy, pero me va a ayudar para ilustrar este punto. Y es la vez que me pusieron una multa de tránsito. Íbamos camino a Medellín con Mafe, en ese momento todavía no estaba Nico, y íbamos con unos amigos de mi papá atrás, estábamos en el camino rumbo a Medellín, y de repente una tractomula de esas lentas, y esa doble amarilla al lado interminable,
Y Mafe me dijo, no te vayas a pasar. Y yo, no, yo no me voy a pasar. Cuando de repente el carro que estaba delante mío tomó la iniciativa y se pasó. Y yo como un bobito, ¡pum!, también. Y claro, nos pasamos la mula en doble amarilla y apenas la pasamos, ¿saben quién la había? Policía. A todos los carritos que se pasaron para el lado. Nosotros, ay no, nos pusieron una multa. Ahora, así como hay leyes de tránsito, también existen las leyes de Dios. Y así como yo transgredí esta ley de tránsito, todos nosotros, la sociedad, una y otra vez, transgrede sus leyes. Vemos el mundo, no es solo sino ver el noticiero y nos damos cuenta de la evidencia de la maldad del ser humano. Cómo transgredemos la ley de Dios una y otra vez. Asesinatos, genocidios, secuestros, corrupción, maltrato al débil, a la mujer, a la niñez, a los animales. Destruimos el medio ambiente. Somos gente mala. Y es que Romanos capítulo 1, del 29 al 32, pareciera que estuviera describiendo nuestra sociedad. Dice, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal los unos de los otros. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades. Desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie ni sienten compasión. Esa es la lectura de la sociedad de Pablo, pero si vemos es la lectura también de nuestra sociedad. Ahora, cuando pensamos en gente mala, precisamente pensamos es en eso, ¿cierto? El corrupto, el ladrón, el violador, pero nunca pensamos en nosotros. Es decir, a nuestros ojos nunca somos lo suficientemente malos para meternos dentro de ese grupo. La pregunta es, ¿somos buenos o malos en comparación o delante de quién? Y eso se me viene a la cabeza el cuento de que en un pueblo, en un municipio de estos de Colombia, habían dos hermanos traqueticos que eran tenaces, malos. Pero resulta que matan a uno. Así que uno de los traquetos va donde el curita del pueblo, donde el pastor del pueblo y le dice, mire curita, mire pastor, yo no sé usted qué va a hacer, pero usted tiene que decir que mi hermano era un santo. Entonces el curita dice, no, y ahora yo como que le digo a esto, le dice, no se preocupe, listo, yo digo que su hermano era un santo. Así que el día del sepelio estaban ahí y entonces empieza el curita, este señor era malvado, era asesino, era corrupto, trajo desgracia a nuestro pueblo, era lo peor. Entonces el otro empezó a mirarlo y dijo, pero comparado con su hermano, era un santo. Y es que somos buenos cuando nos comparamos con otros. Ah, sí, es que yo no soy como el corrupto, yo no soy como el político, yo no soy como el asesino, ¿cierto? Pero cuando nos comparamos con Dios, con su santidad, con la ley de Dios, ninguno salimos victoriosos. De hecho, no hay ni uno solo. Dice Romanos 3, 10 al 12. Si lo podemos leer, Romanos 3, 10 al 12. Así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. Todos hemos transgredido su ley. Todos. Déjenme terminar mi historia de la multa. Yo me bajé del carro y claro, fui donde el policía, perdón, yo no lo vuelvo a hacer, es la primera vez que yo lo hago, pero pues la verdad es que no había nada que hacer, ¿cierto? Él tenía que ser justo. Yo había cometido una infracción, merecía una multa y tenía que pagarla. Ahora, yo me acuerdo que más o menos el pago de esa multa fueron como que 500,000 pesos y me acuerdo que tuve que ir a un curso y me bajaron como la mitad, 250,000, y aunque me dolió, esa platica no es nada en comparación con el pago, con la multa por nuestro pecado. Romanos 6:23 dice, porque el pago del pecado es ¿qué? Muerte.
Romanos 3:23 dice, porque, se me olvidó, pues todos han pecado y están separados de la presencia de Dios. La consecuencia de nuestro pecado no son 500,000 pesos, es muerte, es estar separado de Dios. Es que todas nuestras relaciones se rompen, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, con el prójimo, el cual maltratamos, humillamos, pero aún con la creación. Aún con la creación. Y por eso, nuestro juicio es que somos culpables y nuestra sentencia, condenación eterna. Todos, ni uno se salva. Eso es lo justo. Y según Romanos 5:6, somos incapaces de salvarnos. Es decir, no hay nada que podamos hacer para remediar esta situación. No hay nada, ni buenas obras, ni remordimiento que valga, ni santos que nos puedan ayudar. Porque por más que quisiéramos, somos incapaces de salvarnos. No solo individualmente, sino colectivamente. Frente a esta realidad, las propuestas del ser humano frente a la realidad de nuestra sociedad, del mundo, tampoco son suficientes. Ni las buenas obras, ni las religiones, ni los programas del gobierno, ni es que el capitalismo, ni es que el socialismo, ni la justicia social, ni aún la misma educación que yo le apuesto tanto, ¿sí? Ni aún nada, por más buenos que sean, intentos válidos, las propuestas del hombre no van a resolver el verdadero problema de nuestra sociedad y de nuestra humanidad. ¿Te preocupa esta condición o no te importa? ¿Te preocupa tu condición y la condición de nuestra sociedad? Si no te preocupa, yo te pido que simplemente hagas un alto en el camino y consideres lo que te acabo de decir. Pero si sí te preocupa, quiero decirte que es por esta razón que Dios envía su propuesta. Es en respuesta a esto que Dios nos muestra su propuesta. El evangelio de la cruz, Cristo hecho hombre, muerto, sepultado y resucitado, es la respuesta. Romanos 1:17 dice que es que en el evangelio es que se revela la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la cruz es la manera milagrosa de Dios por medio de la cual, con una poderosa expresión de amor, se hace justicia. Dios hace justicia, siendo nuestro pecado pagado y la deuda saldada. Merecíamos morir, Él pagó. Ahí está su amor. Él pagó por ti y por mí. La propuesta de Dios es que Él paga. Si Él pagó el pecado de la muerte, pues Dios paga por nosotros enviando a su Hijo a morir y no nosotros. Si por causa de nuestro pecado nosotros deberíamos morir, Jesucristo se pone en nuestro lugar y asume la sentencia, muere por nosotros. Llévame con Romanos 5:7-8. Dice Romanos 5, versículos 7-8. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez quien se atreva a morir por una persona buena. Pero ya vimos que no era el caso, ni uno solo. Pero Dios, aquí es donde demuestra su amor. Demuestra su amor por nosotros en esto, que en cuando aún éramos pecadores y merecíamos morir, Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Cómo avergonzarnos de su propuesta? ¿Cómo avergonzarnos de esa expresión de amor? Ahora, la salvación es como un regalo. No es tuya hasta que tú no la tomas. ¿Cierto? Yo les traigo un regalo y hasta que usted no lo coge, pues si usted no lo coge, el regalo queda ahí y usted sigue en su vida sin el regalo. Tenemos que tomar, recibir el regalo. ¿Y cómo lo recibimos? Pues nuestro pasaje también lo dice. Que dice que el evangelio es para Dios para la salvación ¿de quién? De todos. ¿Y de todos los que qué? Creen. Que el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es por qué? Fe. Fe. Esta propuesta requiere fe por parte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir tener fe? Pues es ligado a su propuesta. Primero, tener fe es reconocer que soy pecador y que mi condición pecaminosa me tiene separada de Él. Por otro lado, es reconocer que no hay nada que yo pueda hacer para remediar la situación. Y por tanto, entonces es reconocer que yo necesito ir a la cruz.
Yo soy el primer necesitado. Por eso en el Sermón del Monte Jesús dice que bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Solo los que somos pobres en espíritu y reconocemos que es que somos necesitados de la cruz, entonces podemos recibir ese regalo. Y entonces creer y tener fe también implica arrepentirnos, cambiar 180 grados. Mentía, voy a tratar de dejar de mentir. Le era infiel a mi esposa, miraba pornografía, voy a empezar a dejar de hacerlo. Robaba a los demás, voy a empezar a dejar de hacerlo. Tengo la determinación, me arrepiento. Y porque me arrepiento, fe y creer en Él también significa confiar mi vida en Él, porque en mis fuerzas va a ser imposible, va a ser imposible. La salvación, su justicia. Qué razón tan increíble para no avergonzarnos del Evangelio, incluso en situaciones que podamos vernos enfrentados a peligros, a sufrimientos por causa de esto. Pablo había experimentado el poder del Evangelio en su propia vida, y a través de él para con nosotros. Por eso él no se avergonzaba. Miren, el Evangelio fue y ha sido poder de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. Cuando yo era pecador, Él murió por mí. ¿Cómo voy a avergonzarme por ese Evangelio? Es poderoso. Y no es la respuesta de Dios solo para mi vida, sino para la vida de los miembros de mi familia, de tu familia también. En el trabajo, aunque no lo creas, ellos también necesitan escuchar esta propuesta. Es poder de salvación para ellos. En la universidad, con nuestros amigos, es poder de salvación. ¿Cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo me voy a avergonzar? Este es el Evangelio de la cruz. No el de pare de sufrir, no el de la prosperidad económica y del poder, no el de una vida feliz y sin problemas. Porque si nosotros nos hicimos creyentes, porque el cristianismo nos ofrecía esto, nos vamos a frustrar y avergonzar cuando nos enfrentemos a la realidad de seguir a Cristo. Pero si tenemos la claridad del poder del Evangelio y que es para salvación, no hay de qué avergonzarnos. Déjenme terminar con la última razón que da Pablo para no avergonzarse del Evangelio, y es su alcance, su alcance. Dice, el Evangelio es poder de Dios para la salvación ¿de quién? De todos, tanto de judíos como gentiles. Claro, esta es una oportunidad para que nos levantemos y le compartamos del Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor, pero no podemos perder de vista las implicaciones misioneras y globales que está presentando el texto aquí. Esta propuesta no solo la necesita la 127, no solo la necesita Bogotá, la necesita todo el mundo. Es un mensaje que exige ser llevado a toda persona en el mundo. No puede ser recibido y guardado. La justificación por la fe en Cristo es el poderoso y misericordioso mensaje global que tenemos que compartir para todas las naciones. Todas las naciones. Una cruz, una resurrección y una manera de ser justificados por el único Dios. Dice, Pablo refuerza esto en el capítulo 3, versículo 29 al 30. ¿O es Dios el Dios solo de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe. Y es por eso que en esta iglesia hacemos misiones. En esta iglesia hacemos misiones no porque es la iniciativa de unos pastores o porque es que es del ministerio de misiones, no. Misiones hacemos porque es la respuesta de su iglesia a la propuesta de Dios para la humanidad, aquí y en el mundo entero. Es por eso que hacemos misiones, porque no nos avergonzamos entre las comunidades indígenas, entre las universidades, entre las comunas de Medellín, entre países seculares y ateos como lo es Uruguay y España, entre los musulmanes. Es por eso que no nos avergonzamos, porque esa propuesta puede responder y responde poderosamente a la necesidad de todo hombre, de todo hombre. Porque el cristianismo no es una religión tribal, sino que llama a la fe y a la obediencia a cada tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9 dice que un día
Estaremos delante del Cordero, gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación, adorándolo y reconociéndolo. Por eso hacemos misiones en esta iglesia. Jesús no es un Dios entre muchos. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y no hay otro nombre bajo el cielo en el que todos los hombres puedan ser salvos. Y por esta razón también no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Permíteme concluir con un desafío. Y el desafío es a no avergonzarnos del Evangelio. Que no nos dé oso. Y que por el contrario, con valentía, donde quiera que estemos, cada uno, todos nosotros estemos prestos a compartirlo, a proclamar su propuesta a nuestra familia, en medio de la universidad, en medio del trabajo, del lugar donde vivimos, de nuestros amigos. Pero también que con un corazón dispuesto, hoy tú le preguntes a Dios si Él quiere usarte para llevar tu propuesta a otras naciones, a otros pueblos. De pronto Dios ya te estaba hablando y hoy te está confirmando, sí, todos ellos también lo necesitan. Porque es que si Hernando y Jenny Dibulf hubieran dicho, no, es que aquí en Estados Unidos hay suficientes problemas, ¿yo para qué me voy a ir a Colombia? Hoy nosotros no tendríamos esta iglesia. Pero porque ellos no se avergonzaron y decidieron obedecer a Dios, su anhelo de que todas las naciones, que Latinoamérica, que Colombia tuviera el Evangelio, hoy podemos estar esta iglesia también enviando misioneros y compartiendo el Evangelio a nuestra sociedad. Si aceptas este desafío, te animo entonces que te pongas de pie conmigo y le digamos a Dios, Señor, no me avergüenzo del Evangelio. Y voy a orar para terminar en esta iniciativa. Y si alguno quiere y siente ponerse de pie diciéndole, Señor, no me quiero avergonzar más del Evangelio, le invito a que se pare conmigo y le presente y le diga eso al Señor. Señor, estamos hoy aquí, tu iglesia, una comunidad de redimidos, una comunidad de aquellos que éramos pecadores y que nuestro pecado nos separaba de ti, estábamos separados de ti. Pero por tu gracia y por tu amor y porque otros no se avergonzaron, hoy somos justos delante de ti. Nuestra deuda ha sido borrada. Por eso, y porque a pesar de que ser cristiano, compartir el Evangelio, a veces nos pueda traer oposición, hoy queremos decirte, Señor, no me quiero avergonzar más. Porque tu propuesta es poderosa, Señor. Cambió mi vida, sé que también puede cambiar la vida de los demás. Porque tu propuesta es salvación, nos justifica. Y porque el alcance de tu propuesta llega a todas las naciones, Señor. Ayúdanos y capacítanos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.